Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves, es un gusto estar con ustedes compartiendo, dialogando sobre los temas cruciales de la educación, sobre los temas que vinculan a la educación y la sociedad. Como cada jueves a las 19:30 nos damos esta cita. Y esta noche estamos en el tercer programa de una serie que hemos preparado, la serie Los Candidatos y la Educación, en la cual nosotros entrevistamos, conversamos, dialogamos con los candidatos a alcalde de Quito y sus propuestas en los temas educativos, en los temas acuciantes de la educación de nuestra ciudad, que ofrecen, que plantean, cómo evalúan, etcétera. En ese sentido, en esta noche, en este tercer programa, damos la bienvenida a una querida amiga, a una política joven, entusiasta, Natasha Rojas, que está de candidata a alcaldesa de Quito por la lista 2, Unidad Popular. ¿Quién es Natasha Rojas? Natasha Rojas es una política quiteña de 47 años, tiene 34 años de activismo y presencia política en Unidad Popular. ¿Quién es Unidad Popular? Es una organización que antes se vinculaba con el desaparecido Partido Movimiento Popular Democrático, dirigida por el abogado Jaime Hurtado, quien fue asesinado el 19 de febrero de 1999. Natasha Rojas ha hecho mucho trabajo político, es una dirigente política popular, especialmente en el sur de Quito, es graduada, es administradora de empresas, graduada en administración de empresas, ha tenido funciones importantes dentro del AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, pero sobre todo es una militante, una mujer comprometida con las causas sociales de la izquierda, de los derechos humanos, como ella se define. Tiene una maestría en educación superior, equidad y género y magíster en educación pública por la Universidad Central del Ecuador. En ese sentido, pues tendremos también la dicha de conversar con alguien que sabe y maneja la educación pública. Bienvenida, Natasha, muchas gracias por aceptar esta invitación y quizás de entrada una pregunta para iniciar este contexto, este primer bloque contextual sobre la educación. ¿Cómo ves tú la educación en el Ecuador? ¿Y cómo ves la situación de la educación en Quito en general? Bueno, Alexis, muy buenas noches a los amigos, a las amigas que nos están escuchando. Realmente es muy importante poder hablar de temas profundos para el Ecuador, como tiene que ver la educación. Yo siempre parto del criterio de que la educación es la base fundamental del desarrollo y por lo tanto los gobiernos en los distintos niveles deben invertir, deben contribuir, deben realmente resolver los problemas educativos. Yo creo que hay varios problemas. Uno es el tema de la calidad en la educación, la disminución del presupuesto para las universidades, que es el otro tema, para la institución en general, el tema de cómo se encuentra en este momento las distintas instituciones educativas. Yo diría solamente del análisis, a mí me parece inaudito que los profesores en la actualidad de jardines, de preprimaria, primaria y secundaria, tengan que cumplir labores que nada tiene que ver, Alexis, con la docencia, que tengan que arreglar las aulas, que tengan que limpiar los patios e incluso en algunas instituciones educativas los maestros tienen que limpiar los baños. Es una situación compleja, diría. Por otro lado, es el tema
de la realidad actual de nuestros niños y de nuestros jóvenes, el número que han tenido que salir de las instituciones educativas porque simple y llanamente ya no hay dinero para poderles seguir educando, porque una cosa es que la educación sea gratuita, pero otra, todos los elementos adicionales en torno a la educación que tú tienes que financiar. Y comentarte que hace algunos meses estaba visitando el barrio La Colmena y una vecina, doña Rosita, de la cual no me olvido, me decía, vea Natashita, yo tengo que decidir si a mi hijo le mando a la escuela o compro 2 panes para la mañana. Y esa es la realidad de muchas familias en nuestra ciudad y mucho más grave en el caso de nuestro país. El otro tema complejo es la infraestructura educativa. Justamente en este momento estoy en Chillogallo, venimos de una visita a los vecinos y vecinas de la Ciudadela El Ejército y hay 2 instituciones educativas que están en un sector donde la calle está deteriorada totalmente, que les ponen en riesgo la vida de los chicos y de las chicas. Súmale a ello todos los otros elementos. Es decir, creo que para sintetizar este tema, tú tienes un proceso de crisis en la educación y la falta de políticas públicas para invertir en este sector tan importante que es la base fundamental para el desarrollo. Muchas gracias, Natasha, esta primera introducción. Has hablado pues de procesos que los docentes tienen que hacer, procesos que coartan su actividad en clase, su hora clase, quizás que son nuevas tareas, hay nuevas tareas administrativas que el Ministerio de Educación endosa a los docentes, con lo cual caemos en una suerte de burocratización que poco hace para apoyar el necesario fluir educativo entre docente y alumno. Has mencionado también temas de la educación en Quito, pero ¿cuáles dirías en Quito estos son los problemas más acuciantes que hay en la ciudad? Tenemos cosas como conectividad. La conectividad vino la pandemia y los que pudimos tener acceso y hemos tenido acceso a Internet, nos educamos, pero 8% de la población rural tiene acceso a Internet, solo 8%. Y no se diga en los barrios urbanos marginales de ciudades grandes como Quito. Y ese es uno que te menciono, uno de los problemas acuciantes. ¿Qué otros problemas hay como una especie de diagnóstico en perspectiva a las soluciones que plantearás? Bueno, como tú has señalado, un problema tiene que ver con la conectividad. Es por ello que las diferencias, la brecha existente entre quienes tienen dinero y quienes no tienen para acceder a conectividad es alta. Por ello yo llevo una propuesta al municipio de Quito de implementar Internet gratuito en los barrios populares de nuestra ciudad. Este aspecto es fundamental. Tú cuando una cosa es el centro, el norte de la ciudad, una cosa es la González Suárez, es la Amazonas, es la Chiris, la República, los barrios residenciales de Cumbayá. Otra cosa es la vida del barrio, la realidad del barrio, que el niño o la niña tienen que ir a una esquina donde puedan coger una señal de internet para poder hacer sus deberes. Del niño o la niña, del joven que en la pandemia, como tú decías, tenían que dejar las instituciones educativas porque no tenían cómo conectarse a internet. Por ello nosotros hemos trabajado con profesores y docentes de varias universidades en una propuesta importantísima que significa dotar de internet gratuito a los barrios populares, iniciando por el espacio público de los barrios populares en la ciudad de Quito. Este elemento va a contribuir a disminuir esa brecha digital para que los que menos tienen puedan acceder al internet. El segundo elemento tiene que ver con la seguridad. Y cuando hablo con la seguridad, varios factores. La Policía Nacional y el propio Ministerio de Educación tienen el diagnóstico de los problemas de inseguridad. Saben dónde se vende droga, saben dónde se vende marihuana, saben dónde los chicos son víctimas de la delincuencia, del robo, del asalto, del maltrato, pero no se toman medidas en fondo, a profundidad respecto de este elemento. Nosotros allí llevamos y la hemos construido con compañeros de igual manera
vinculados al Magisterio Ecuatoriano y a la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, una propuesta que la hemos denominado aulas seguras. ¿Qué significan las aulas seguras? El establecimiento de botones de emergencia en todas las instituciones educativas para que cuando los chicos, los profesores, las chicas sean víctimas de la inseguridad, puedan inmediatamente establecer una alerta a la Policía Nacional y lograr una actuación inmediata. Por otro lado, tiene que ver la conformación de brigadas integradas por todos los que hacemos la comunidad, incluida la Policía Nacional y la Policía Metropolitana, para garantizar niveles de seguridad en las instituciones educativas. Pero también el tema de la infraestructura que tanto la Constitución como el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización te establecen como competencia, que significa la concurrencia en el mejoramiento de la infraestructura educativa. Hay instituciones, y recién estuve en Pizulí con la profesora Paulina Quispe y nos decía, Natasha, esta escuela que es una unidad educativa adicionalmente, Alexis, no tiene luz en los cursos, no tiene luz en la institución educativa. Salen los chicos del horario vespertino y simple y llanamente en la parte de afuera les asaltan. Significa entonces mejorar la infraestructura educativa dentro de las instituciones, pero también fuera de las instituciones. El gobierno nacional tiene que resolver definitivamente el tema del alumbrado público y por supuesto el municipio de Quito. Y te digo esto por lo siguiente, porque el municipio de Quito era accionista de la empresa eléctrica Quito, pero en la época del exalcalde Rodas, que ahora es su candidato el señor Freile, vendieron las acciones de la empresa eléctrica Quito que le pertenecía al municipio de Quito. Mira cómo entre gallos y medias noches han ido vendiendo las acciones, los procesos que tiene la ciudad de Quito a la empresa, en este caso a la empresa pública. Pero entonces hay que resolver. Nosotros hemos planteado, a ver, un proyecto que lo hemos denominado son barrios seguros y aulas seguras. Y estos dos van de la mano, porque garantizar iluminación en calles principales y secundarias para nuestros barrios benefician directamente a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes en las instituciones educativas. El otro problema son los temas que tienen que ver con desnutrición infantil. Alexis, y perdóname que yo me vaya a estos temas que son de carácter social, pero yo soy una mujer que vengo de los sectores sociales, que vengo de los sectores populares, y una cosa es inventarte grandes obras de relumbrón en campañas electorales, pero mi prioridad es el tema social. Y me refería a la desnutrición infantil, que es un tema gravísimo. De cada 100 niños en Quito, 28 niños tienen desnutrición crónica infantil. Es otro aspecto que lo vamos a trabajar desde el municipio de Quito. Articular acciones con el gobierno nacional y establecer políticas desde el municipio de Quito para trabajar en lo que significa la erradicación de la desnutrición infantil. Es un tema fundamental. Mira, en el aula, en la clase, el profesor se puede poner de cabeza que si el niño tiene anemia, el niño o la niña está desnutrida, las condiciones en el proceso de aprendizaje son totalmente distintas a las condiciones de un niño que está bien alimentado, porque se duerme, porque tiene pereza, porque no tiene la capacidad, producto de la desnutrición, de afianzarse en esos conocimientos que se está entregando desde la docencia. El otro aspecto en el ámbito educativo y que tiene relación directa con el municipio de Quito tiene que ver con el transporte en nuestra ciudad y las condiciones en las que se movilizan nuestros niños y nuestras niñas. Mira, ser niño y ser niña en la ciudad de Quito y en nuestro país ya se constituye en muchas ocasiones en un problema. Hacen parar el bus y no les llevan simple y llanamente. ¿Por qué? Porque pagan una tarifa en el 50%. Son maltratados. Un niño en un bus se sube y muchas veces les hacen levantar porque les dicen textualmente, no, tú pagas el medio pasaje, levántate. No hay respeto a la niñez. Por ello, mi propuesta para la alcaldía de Quito es fortalecer el transporte público en nuestra ciudad
y garantizar a los niños y a las niñas buen trato. Y yo quiero insistirlo a través de los distintos medios. En mi condición de alcaldesa de Quito, de alcaldesa del pueblo de Quito, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Si los señores transportistas no mejoran el servicio, nos siguen tratando mal y respetan a los niños, a los adultos mayores, a las personas con discapacidades, yo regreso a la tarifa de 25 centavos en el sistema de transporte. Pero adicionalmente he planteado un elemento que va más allá, que significa el tema de garantizar desde el municipio de Quito a los niños y niñas menores de 12 años tarifa cero en el transporte, para que ningún niño se quede sin estudiar porque no tienen sus papás para darles los pasajes. Y esto lo asumiremos a través de un sistema de compensación desde el municipio de Quito, pero hay que garantizar que nuestros guaguas sigan estudiando. Y finalmente, yo creo que otro elemento que lo plantearía es este tema de los problemas de carácter social, el tema de la drogadicción. Había un estudio que establece que los niños empiezan a consumir drogas, en el caso de Quito, desde los 7 años. Este es un elemento súper complejo porque es una ejemplificación de lo que está pasando en nuestra sociedad. Y por supuesto, allí tiene que ver con toda una política de prevención. Y la prevención con políticas públicas que actúe sobre el hecho. Uno, por ejemplo, la recuperación de parques, de canchas deportivas y de espacios de recreación, para que el guaguas, el niño, el joven salga de la escuela, salga del colegio, vaya a la casa, pero que tenga otros espacios donde divertirse. ¿Cómo invertimos y planteamos duplicar, lo voy a hacer, el presupuesto para arte y cultura, para tener barrios, para tener instituciones educativas con esta cuestión importantísima que te genere elementos de identidad, que te genere elementos de dispersarte, elementos de ir desarrollándolo integralmente al niño, al joven en nuestra ciudad con el arte y la cultura? Y por supuesto tiene que ver con otro aspecto, y aquí lo hemos planteado para los jóvenes en la ciudad de Quito. Vamos a crear la Universidad Municipal de Quito y 4 institutos técnicos metropolitanos totalmente gratuitos para los jóvenes que se han quedado al margen de la educación superior, que en el caso de Quito se habla de un dato que son más de 200,000 jóvenes que no han podido ingresar a la universidad. El primer paso, en la primera reunión del Consejo Metropolitano dirigido por Natasha Rojas, elegiré y nombraré el Consejo de Gestión para la creación de la universidad, para que se implemente y se sigan todos los pasos que están establecidos en la ley. Y finalmente, la ampliación de la oferta educativa en las instituciones municipales, devolver los guaguacentros a nuestros niños, a nuestras niñas en los barrios que les quitó el ex alcalde de Quito, el señor Jorge Yunda, así como también fortalecer el bachillerato acelerado en el municipio de Quito e impulsar masivamente la capacitación con cursos gratuitos para que los jóvenes puedan ingresar a la universidad. Y cierro con un último elemento que lo hemos discutido, que tiene que ver con la implementación del proyecto Mi Segunda Oportunidad. Mi segunda oportunidad significa... Mi querida Natasha, quisiera ir un corte y más bien quisiera ajustar temas de los 3 últimos que has mencionado con más detalle. En sí, un poco esa era la visión. Permíteme, por favor, vamos un corte porque lo que estás mencionando quisiera que lo amplíes un poco más para nuestra audiencia, que es de estudiantes, de docentes y, por supuesto, de público en general, pero también esos temas. Vamos a un primer corte, sin antes subrayar lo que manifiesta Natasha acerca de los temas de nutrición, de inclusión social, temas conexos, factores asociados que son determinantes en la educación. Por tanto, al hablar de educación, necesariamente tenemos que vincular aspectos como los que ha mencionado, aspectos de ingresos, de nutrición, de acceso.
Pero vamos con la primera pausa musical y volvemos en un momento. Juntos, en cualquier momento. Sigue a Voz Andina Internacional en Twitter, @Radio Voz Andina. En contacto, siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves por Radio Voz Andina Internacional, conversando con Natasha Rojas, candidata a la alcaldía de Quito por la lista 2, el Partido Unidad Popular. En el bloque anterior, Natasha un poco nos contaba varios aspectos, hacía un análisis de los temas acuciantes de la educación en Quito, pero manifestaba soluciones y propuestas. Quisiera que por favor detalles estas tres últimas que estabas mencionando. La primera, aquella vinculada a los planteles municipales y tu propuesta de educación técnica, que sin duda es muy necesaria. Y la segunda, ¿hay la capacidad en el municipio de Quito para hacer una universidad, tomando en cuenta que tenemos una deuda impresionante con el famoso Metro de Quito? Y la tercera, pues el programa Mi Segunda Oportunidad. Quizás esas tres visiones, tomando en cuenta la plata, la plata es muy necesaria y Quito, pues el alcalde que gane, no tendrá suficientes recursos. Desde el 2029, los quiteños, el municipio de Quito, pagará 115 millones de intereses por el metro y ahora mismo se buscan posibilidades de refinanciación. Pero vamos a las propuestas muy interesantes que acabas de mencionar. Bueno, yo considero fundamental, y lo he dicho públicamente, que el gobierno nacional, en relación a lo que tú señalabas del metro, debe asumir realmente el 50% de la deuda del metro, de los créditos que se hizo, que le dejaron en colapso al municipio de la ciudad de Quito. Y decirte que no estoy ofreciendo darle la vuelta a la Virgen del Panecillo, sacarle al Estadio Olímpico Atahualpa de donde está para llevarle a Pomaski, o crear unas grandes obras que nos dicen que lo van a hacer cuando saben que no existe recursos. Aquí el tema es social, el tema es inversión. Si tú inviertes en lo social, si generas fuentes de empleo, se reactiva la economía porque hay circulante y la economía empieza a dinamizarse, y eso es lo que requiere la ciudad. La universidad es posible. Nosotros vamos a formar, como te dije, el día que me posesione como alcaldesa de Quito, elegiré el comité de gestión de la universidad municipal, articularemos acciones con el gobierno nacional, pero definitivamente esta es una necesidad para nuestra ciudad. En segundo lugar, tenemos toda la infraestructura, tenemos varias instituciones educativas en los distintos territorios de nuestra ciudad. Allí estableceremos la conformación de estos 4 institutos técnicos municipales metropolitanos en áreas de emprendimiento, de marketing, de ventas, entre otras, con la finalidad de garantizar este derecho. Jóvenes que van a adquirir conocimientos, que se van a formar y por supuesto van a contribuirle al desarrollo de la ciudad. Y por otro lado, como te decía, el proyecto Mi Segunda Oportunidad, que consiste: tú cumples 35 años y ya no eres, digamos, ya es difícil conseguir empleo y mucho menos oportunidades de capacitación. En Quito tenemos 56 casas Somos. Esas 56 casas Somos las vamos a hacer funcionar con proyectos de emprendimiento, capacitación gratuita jurídica, atención en salud mental y también allí proyectos de capacitación sistemáticos permanentes en lo que significa Mi Segunda Oportunidad. Que el dueño de un negocio como el que me encuentro aquí, Bon Light, que estamos en Chillogallo y que nos prestaron una esquinita, que el dueño del local, el dueño del negocio, la señora dueña de la tienda, la persona que hace artesanías, la persona que se dedica a mecánica y distintos otros oficios u actividades, pueda realmente continuar capacitándose. ¿Y de dónde los capacitadores? Yo voy a hacer una reorganización del municipio de Quito. Los funcionarios municipales van a dejar de estar en las 4 paredes y van a salir a trabajar en territorio y garantizar servicios a la colectividad. Voy a garantizar el derecho al trabajo, pero no
tendré contemplación ni con la corrupción ni con el piponazgo al interior del municipio de Quito. Y finalmente, también en este aspecto es bien importante, es el tema de la capacitación a los docentes. Vamos a destinar en los 4 años $1 millón para capacitación docente gratuita, para docentes municipales, Alexis, para docentes fiscales, pero también para docentes particulares. Últimos, Alexis, y no me vas a dejar mentir, víctimas de una precarización laboral impresionante. Les hacen trabajar las horas que consideran, les pagan lo que consideran. Si son especialistas en matemáticas, tienen que dar inglés, tienen que dar dibujo, tienen que dar educación física y no se respeta toda esa vocación y esa formación de los maestros. La educación es fundamental y será, por supuesto, una de las prioridades en nuestra administración. Muchas gracias, Natasha. Importantes propuestas, sin duda. Las Casas Somos son un espacio vital, un espacio integrador. Yo mismo fui alumno de saxofón en la Casa Somos de la Atahualpa, ¿no? Con compañeros del barrio, formando una banda, yo saxofón, el otro clarinete. Y esa es una vinculación que hace nexo con lo que decías hace un rato, la educación más allá de las aulas. Y quizás, ¿qué otras propuestas tienes? Has mencionado la cultura, el arte, la educación más allá de las aulas, de las instituciones, el trabajo técnico. ¿Qué algo más que quieras promocionar o que tengas ideas respecto de esos espacios educativos? Hay gente que no puede entrar a la educación, ¿eh? Hay gente que trabaja, hay niños trabajadores en nuestra ciudad, lastimosamente. Hay jóvenes que no van al colegio y, sin embargo, tienen y deben educarse. Vamos a realizar conversaciones con las distintas universidades y principalmente la Universidad Central del Ecuador para retomar un proyecto importantísimo que existía y que fue eliminado, la Universidad Popular. La Universidad Popular, articular acciones con la Universidad Central del Ecuador, conversar para devolverles a los maestros mayores, a los albañiles, electricistas, mecánicos, esa posibilidad de estudiar sin necesidad de que tengas un título de bachillerato, sino que tengas conocimiento y que desarrolles estos oficios en tu actividad económica. Para nosotros va a ser importante aquello. Cuando tú te refieres al arte y la cultura, digo yo, tiene que ver también con la concepción que tienes de ciudad. Una ciudad plurinacional, una ciudad intercultural, una ciudad en la que vivimos mestizos, vivimos negros, vivimos la población indígena, distintos sectores importantes del país, una ciudad que acoge a hermanos de distintas provincias del país, pero también de otros países. Esa es la riqueza de nuestra ciudad y cómo trabajar adecuadamente desde el municipio de Quito con esta visión de una ciudad moderna, inclusiva, solidaria, de derechos, una ciudad que deje atrás la xenofobia, el racismo y por supuesto también el clasismo y el machismo y realmente trabajemos en unidad y en armonía por sacarle adelante a Quito. En este ámbito, el tema cultural es fundamental porque además la cultura forma parte, digamos, es una expresión de la estructura, forma parte de la superestructura de la sociedad que expresa lo que hay en la estructura. Y tú tienes en el municipio de Quito que para este año se destinó aproximadamente $24 millones. Pero Alexis, se ejecutó el 51%, es decir, que de cada $100 se ejecutó 51, pero si vas más allá, porque hay el tema de museos de la ciudad, entre la Fundación Teatro Sucre, entre otras, y cuando tú vas más allá y pormenorizas, la Secretaría de Cultura ejecutó el 33% del presupuesto. De cada $100 gastaron 33. Cuando tú tienes gestores culturales, artistas populares y gente que se dedica a esta actividad, que ha presentado un sinnúmero de proyectos, de propuestas en el municipio y no han sido acogidos.
Hay dinero, pero no existe la eficiencia, la capacidad para ejecutar esos recursos. Pero adicionalmente, ¿cómo logras desarrollar todo un proyecto en el ámbito del arte y de la cultura desde el barrio, desde la comuna, desde el mercado, desde los jóvenes, desde las mujeres? Y el municipio de Quito se convierte en el impulsor de estos sectores. La cultura, la inversión en el arte y la cultura debe dejar de ser un tema de élite. Es más, la propia ley de cultura establece que el 50% al menos debe ser invertida en la cultura nacional o en los artistas nacionales, un aspecto que en los hechos no encuentras que se implemente adecuadamente. Y tú encuentras en el barrio jóvenes que se dedican al hip hop, jóvenes que se dedican al rap, a las culturas urbanas, que en vez de ser motivados para que continúen desarrollando su arte, para que continúen desarrollando esa parte de la cultura, son perseguidos. Incluso es necesario establecer mecanismos para el cambio en el uso y gestión de suelo, porque no es posible que para poder presentarte en un parque una obra de teatro, debes pedir permiso, debes hacer un montón de papeles y además pagar por los metros cuadrados por los cuales vas a utilizar. Eso significa no entender la dinámica del desarrollo de la ciudad. Por eso me parece que un aspecto importantísimo, y pienso que es un elemento a mi favor para ejercer a la alcaldía de Quito, es el conocimiento profundo del territorio. Al territorio tienes que caminarlo, tienes que conocerlo, tienes que entender la diversidad y cómo confluyes en un proyecto para ejercer gobierno desde el municipio de Quito, entendiendo que nuestra ciudad es una ciudad de ciudades y debes confluir distintas acciones para resolver los problemas. Sin duda, importantísimas apreciaciones, mi querida Natasha, pero había, bueno, tú mencionaste la ejecución, ¿no? La ejecución, hay recursos, no hay en la medida en que quisiéramos, pero también hace falta una capacidad de gestión, ¿no? Una gestión en las diversas secretarías del municipio para que pues se ejecute esos dineros en beneficio de los quiteños. La educación tiene un ente rector que se llama Ministerio de Educación, en el caso de la educación básica, y se llama también la CENESID, en el caso de la educación superior. Tú tienes un ámbito de acción en el gobierno descentralizado, en la alcaldía, pero sin duda las ideas y procesos que desearías hacer, tienes que coordinarlo con estos dos entes rectores que son del gobierno nacional y que pues manifiestamente tiene una orientación distinta, tiene una orientación neoliberal el gobierno actual, tiene una serie de propuestas tanto en las visiones de educación básica y superior y es contrapuesto a tu propuesta ideológica igual, ¿no? Eres una opositora del gobierno. ¿Cómo se haría para conjugar aquello, para lograr que no sean unos óbices, unos castigadores de las ideas que quieres hacer, o para articular procesos efectivos con estos entes rectores? Yo creo que cumplir lo que esté en la ley en función de sus competencias de cada uno de los niveles del gobierno. La ciudad es como una mano y tienes que trabajar en armonía. Tú para articular acciones y para ejercer el gobierno de la ciudad necesitas coordinar y articular acciones con el gobierno nacional, con los gobiernos autónomos descentralizados, Consejo Provincial y juntas parroquiales, la empresa privada, la academia y por supuesto la ciudadanía a través de la participación popular, de la participación ciudadana. Si no articulas acciones a través de estos 5 ejes, no vas a tener un ejercicio del gobierno adecuado y que responda a los intereses de los diversos sectores. Simple y llanamente, yo voy a aplicar lo que está establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la LOEI, y lo que está establecido en la LOEI es una educación para la vida, una educación para la libertad, una educación para la solidaridad, una educación en derechos humanos, una educación con
educación, valga la redundancia, con educación ambiental, una educación que garantice un ambiente libre de violencia en las aulas a los niños, a las niñas y jóvenes, que garantice los derechos de los trabajadores y que tenga calidad en todos los ámbitos de su desarrollo. El gobierno cumple en las instituciones educativas fiscales en nuestra ciudad y como alcaldesa de Quito cumplo en las instituciones municipales. Pero además existe la posibilidad, porque también te lo determina el COTAD, de articular acciones con las distintas instancias del gobierno. Por ejemplo, la erradicación de la desnutrición infantil con la secretaría encargada de este tema a nivel nacional. El tema de la garantía de los derechos en el ámbito de la salud para los quiteños y las quiteñas con el Ministerio de Salud. Natasha Rojas como alcaldesa del pueblo de Quito, no podré quedarme callada si miro que en los hospitales no hay medicinas, que en los hospitales no hay médicos. Tendré que articular acciones con el gobierno nacional para que el derecho a la salud sea una realidad. Y lo mismo en el ámbito educativo. Hay que discutir, hay que profundizar aspectos y te deja abierto esto la ley y es importante para coordinar acciones con el Ministerio de Educación y el municipio de Quito. No son islas que no se conjuntan, no son elementos aislados, sino que hay que trabajar coordinadamente y articular acciones. Que todo posiblemente no va a ser posible, pues es así, pero vamos a trabajar por articular, por implementar acciones y dar atención a lo importante. Más importante que publicidad y propaganda, Alexis, para mí, es erradicar la desnutrición infantil. Más importante que megaproyectos en una ciudad, para mí, es alcanzar la equidad, la solidaridad, los servicios básicos para todos y todas. El Quito profundo, del Quito que no se habla en los grandes medios de comunicación, es el Katsuki de Moncayo, el Katsuki de Monjas, es el de los barrios de Bella Vista de Calderón, es de los barrios altos de la Ferroviaria, de las Argelias, de la lucha de los pobres, que en muchos de ellos o no tienen agua potable, o no tienen alcantarillado, o no tienen legalizadas sus tierras, y que las condiciones económicas de la población son complejas. Ayer, Alexis, en el debate, el señor Páez me decía que si yo voy a estar de acuerdo con los paros, y le respondí con la frontalidad que me caracteriza, siempre junto al pueblo. Y articularé acciones para que el gobierno nacional atienda las demandas de los sectores sociales, pero soy una mujer vinculada toda mi vida a las organizaciones sociales, a la defensa de los derechos, y participaré junto al pueblo. Por supuesto, no he estado ni estaré de acuerdo con los destrozos, pero sí con las causas de la lucha de los pueblos. Muchas gracias, mi querida Natasha. Estamos llegando al final del segundo bloque. En el siguiente bloque vamos a conversar de propuestas conexas. La realidad, queridos radioescuchas, no son segmentos, no son parcelas, educación, salud, son integraciones. Y en ese sentido, pues, Natasha tiene propuestas también que apoyarán a la educación, pero que serán sobre todo articuladas a la gente, a todos los pobladores de esta ciudad. Vamos a escuchar una hermosa canción y luego regresamos en este diálogo con Natasha Rojas, candidata a la alcaldía de Quito por Unidad Popular. Volvemos en un momento. Juntos, en cualquier momento. Escribe a Voz Andina Internacional. vozandina@uasb.edu.es. En contacto, siempre. Estamos de nuevo en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Gracias, queridos radioescuchas, por seguir este diálogo, este importante diálogo con una joven política que aspira
al sillón de Jacinto Gijón y Camaño, aspira a la alcaldía de Quito en estas elecciones venideras del 7 de febrero. Querida Natasha, pues hay problemas acuciantes en general, todos de una u otra manera influyen en la educación. Nos hemos referido, te has referido a los aspectos esenciales de cómo ir a lo educativo. ¿Qué otras propuestas tienes en temas gruesos como economía? Educación, y sin economía es difícil, no tengo plata para irme a la escuela, quiero educarme, pero no tengo plata, tengo que trabajar. Educación y seguridad, mencionabas, los chicos de la universidad son asaltados en las noches, les roban su laptop, su celular, les hacen un daño, están ahí sus tesis y ya se quedó el trabajo perdido. Temas de movilidad, temas de salud, se habla de una posible nueva pandemia, todas esas integraciones y quizás otras, el famoso metro de Quito, el metro que suena, que ya no suben, que no nos suben, que hagan en la web y dense un paseo y generan un lucro cesante de $2,000 diarios, de lucro cesante, porque no se usa, está abierto en etapas. ¿Algún día funcionará? Se preguntan algunos. Todas estas y pues tu programa tu programa de trabajo me refiero en este último bloque. Gran abrazo. Bueno, un elemento clave es menos trámites y más empleo. Vamos a impulsar un proceso de reorganización municipal a través de la gestión única documental en el municipio de Quito para disminuir los trámites en nuestra ciudad. No es posible que un emprendedor dueño de un local tenga que esperar 4, 5, 6, hasta 9 meses para que le entreguen la patente municipal. Vamos a agilitar esos trámites, pero también voy a destinar $10 millones cada año en créditos no reembolsables para jóvenes y para mujeres emprendedoras. En segundo lugar, no más impuestos en contra del pueblo. Vamos a eliminar la patente a los profesionales y los nuevos emprendimientos en sus 2 primeros años de funcionamiento no pagarán patente municipal. En relación al trabajador autónomo, no los voy a perseguir, no voy a decomisar sus productos y voy a impulsar un proceso integral de comercialización popular que consiste en lo siguiente. 1. La prioridad en la contratación pública a la economía popular y solidaria. 2. Menos trámites y más empleo a través de la digitalización de los trámites y menos tiempo para poder tener una respuesta. 3. La modernización de los mercados, las plataformas y los centros comerciales de ahorro en nuestra ciudad. 4, un aspecto importante, la regularización de los trabajadores autónomos en sitios donde puedan vender. Prohibimos los decomisos e implementamos esto. Aquí yo tengo una experiencia importantísima. Hace varios años con Carlos Castellanos impulsamos un proceso de regularización de los trabajadores autónomos que se encuentran en el Parque Navarro, en las tripas de la Floresta. Cuando existe una visión social, se escucha a los actores fundamentales, les organizas. Hoy, en las tripas de la Floresta están tomados los comerciantes, el Parque Navarro, generamos empleo, pero también seguridad, porque cuando hay empleo, cuando hay arte, cuando hay cultura en una plaza, en un parque, en el espacio público, le devuelves vida y disminuye la inseguridad. Y finalmente, en este proceso, la implementación de botones de pánico en los pequeños negocios, los medianos negocios, los emprendimientos en la ciudad de Quito, para que cuando sean víctimas de asaltos, de extorsiones, inmediatamente puedan comunicarse con los entes de control que deben y de auxilio que deben prestar sus servicios en esos momentos. Y finalmente, la economía también va de la mano con lo que es la movilidad. La implementación de un plan integral de movilidad incluyente y con perspectiva de género que garantice este derecho a los ciudadanos y ciudadanas. Como alcaldesa de Quito,
voy a poner en funcionamiento el metro porque no sé, ya nos abrieron las puertas para que aprendamos a subir y bajar gradas. Tal vez nos abren las puertas para que aprendamos a hacer alguna otra actividad al interior del metro. Si no lo hace el alcalde Pikachu, Natasha Rojas sí lo va a hacer. Segundo, garantizar, extender el servicio del metro desde El Labrador hasta Calderón y desde Quitumbe hacia Guamaní. En tercer lugar, establecer un sistema de interconexión con todos los barrios de Quito. ¿Cómo el metro se va a conectar con Atucucho, el Comité del Pueblo, la Lucha de los Pobres, el Camal Metropolitano, la Mena 2, entre otros barrios? Garantizar, Alexis, servicio de transporte a todos los barrios de Quito. Y también hemos planteado allí el tema, si no se mejora la calidad en el servicio, regresamos a la tarifa de 25 centavos y dos temas adicionales. Los jóvenes universitarios pagarán el 50% de la tarifa y los niños menores de 12 años no pagarán tarifa de transporte. Esas son las propuestas que consideramos acompañadas de una. Todas las iniciativas importantes en condiciones de beneficio para la ciudad, las implementaremos. No nos cerramos a ninguna iniciativa de alianzas en economía popular y solidaria, en iniciativa público y privada, en condiciones de ventaja para la ciudad. La implementación de grandes proyectos, el Bindobona, que significa una inversión de 1.300 millones de dólares, eso generará empleo. Y la prioridad, y con esto cierro, la prioridad en la obra pública de la infraestructura, en el presupuesto de la obra pública y de la infraestructura. Si tú inviertes en obra pública, se dinamiza la economía, hay circulante, existe movimiento y eso es muy importante. Cuando se administra bien y no se roba, la plata sobra. Con el mismo presupuesto podemos triplicar la obra pública en la ciudad de Quito. Importantes temas, importantes propuestas, queridos radioescuchas, planteados por Natasha Rojas de Unidad Popular, lista 2. Tengo unas dos inquietudes particulares. No hay viviendas, hay gente en la calle, hay gente que vive en condiciones precarias y sin embargo, si te fijas en el centro de Quito, hay montones de viviendas abandonadas. Si te fijas en el barrio América, hay montones de viviendas entre abandonadas, botadas, semi-utilizadas, donde que queda Unidad Popular, en la Manuel Arrea y sus alrededores, hay montones de viviendas. Eso significan servicios, una red de agua, de luz, que no está usada y que por otro lado hay procesos de gentrificación, donde que el municipio tiene que... ¿Tú has pensado hacer algo? El alcalde Yunda sugirió esta especie de el centro ampliado, que desde la Magdalena hasta el Labrador, se llamaba multicentro, centro vivo, alguna cosa era así, un plan que quedó en nada. ¿Qué planteas para revitalizar esta ciudad, este tramo de ciudad fantasma, donde que está en el abandono total? Partir del hecho de que quien le destruyó el centro histórico, Alexis, es el correísmo, con todo ese proyecto de la implementación de embajadas en el centro y cómo empezaron un proceso de expropiación y la salida de la gente. Un proyecto en el que sacaron del centro histórico al Colegio Simón Bolívar y de persecución adicionalmente a los trabajadores autónomos bajo el argumento de que afean la ciudad. Recuerda que ese fue el argumento del señor Barrera y del señor Correa, que trabajaron en esas líneas. Entonces, aquí es fundamental devolverle vida al centro histórico, que la gente regrese a vivir. Más de 60 casas abandonadas. Las casas en el centro histórico se han convertido en bodegas, Alexis. El centro histórico, sus calles en urinarios y con altos niveles de inseguridad. Hay que devolverle al centro histórico la vida, para ello un plan masivo de vivienda que el gobierno nacional, por ejemplo, yo le diría, vea presidente, hagamos un trueque. Usted le debe plata a Quito, deme ese dinero, entrégueme las viviendas que le pertenecen al Estado ecuatoriano, yo las recupero
y realizo vivienda en ese sector y además en arrendamiento, Alexis, en arrendamiento y también a la venta. Es decir, un proyecto de vivienda popular en el centro histórico en condiciones de arrendamiento, pero también de compra y venta. El otro elemento es cómo llevamos uno. Primero necesitamos gente. 2, requerimos de arte y cultura. 3, necesitamos garantizar el derecho al trabajo de una manera ordenada, por supuesto, en el centro histórico de nuestra ciudad, pero sin dejar de darles de trabajo a esos sectores, entre otros aspectos que consideramos. Y el otro elemento, evidentemente, es un proyecto integral para la ciudad de Quito de vivienda. Tú tienes más de 150 edificios abandonados solamente en la 10 de agosto. Le quitaron vida a todo el proceso urbano que se ha desarrollado en nuestra ciudad. Y adicionalmente va con otra propuesta. Hay que resolver el tema del uso y gestión de suelo en nuestra ciudad. Voy a ponerle un alto a la especulación en el uso de suelo. ¿Y quiénes son los que han implementado? Son los grandes intereses del capital inmobiliario en nuestra ciudad, con nombres y apellidos Uribe Schwarzkopf. A Uribe Schwarzkopf darle un permiso de construcción se demora en el municipio de Quito 5 meses, 6 meses, exagerando. Y tenemos barrios populares 50 años, 100 años que no han legalizado sus tierras. Esa realidad la vamos a cambiar. Vamos a impulsar, y yo lo voy a hacer, voy a impulsar un proceso masivo de regularización de barrios en la ciudad de Quito que permita mejorar las condiciones de vivienda y garantizar la vida de las personas. Entonces, son aspectos que realmente requieren de una profundidad. Cuando a mí me dicen que el municipio no ha planificado, les digo mentira. El municipio sí ha planificado, pero ha planificado en función de los intereses del gran capital inmobiliario y financiero en detrimento de los intereses de los sectores populares. Muy importante, estamos llegando al final de este diálogo con Natasha Rojas. Antes de darle la palabra para que subraye aquellos aspectos que ella quisiera, aspectos que no se tocaron, hacer una invitación quizás también, ¿por qué no?, a algún evento que esté ella haciendo. Antes de darle la palabra, una pregunta de lo último que hiciste. Alrededor de la Carolina, los edificios eran casas, pues las compró Uribe Schwarzkopf, estableció tremendos edificios que cuestan un montón y que están vacíos. ¿Cómo vas a hacer para que baje el precio de, son edificios que cada departamento cuestan $180,000, el más pequeño, cosas así? ¿Cómo vas a hacer para que se baje en todo el sector esa, comillas, plusvalía que encareció la venta o la compra, el acceso a poder comprar un bien por esos sectores gracias a esta especulación inmobiliaria? Un metro de construcción te cuesta $2,000 y $3,000. Es impresionante. Eso imposible que puedan acceder los sectores populares y se ha convertido en un sitio de élite en nuestra ciudad. La vivienda popular, por lo tanto, es fundamental en sitios accesibles, porque viene el otro elemento. Se construye vivienda popular, ¿dónde? En San Francisco de Huarcay, a hora y media, depende si es hora pico o no, a hora y media o a 2 horas del centro histórico de Quito, no. Los pobres no quieren irse a vivir en esos sectores. Los pobres, la gente del pueblo también merece respeto. Bueno, hay que hacer los estudios pertinentes, las valoraciones adecuadas, hay que trabajar con el catastro inmobiliario a ver cómo se encuentra en la ciudad de Quito, que lo tienen escondido. Y también, en Quito la alcaldesa será Natasha Rojas, no Uribe Schwarzkopf, que impone quién es el secretario de territorio en el municipio, y que las políticas en uso y gestión de suelo benefician a esos sectores y no a la mayoría de los quiteños y las quiteñas. Muchas gracias, Natasha. Tus palabras finales, tus apreciaciones, los temas que quieras resaltar o tus invitaciones. Alexis, yo creo que es un momento importante para Quito, estas elecciones del mes de febrero, en donde la ciudadanía tiene una gran responsabilidad. Yo quiero invitarles que me den la oportunidad de ser la alcaldesa de Quito. A esta mujer del pueblo
a esta maestra, a esta madre jefa de hogar que conoce el territorio, que ha trabajado toda su vida por la ciudad de Quito. Y que el voto útil significa votar quién va a cambiar la realidad del municipio, de nuestra ciudad. Votar por quién no ha sido corresponsable de la crisis en la ciudad de Quito. Votar por quienes nunca hemos administrado el municipio y tenemos una propuesta distinta, una propuesta diferente, de un Quito incluyente, de un Quito participativo, de un Quito solidario, de un municipio que garantice servicios de calidad, un municipio honesto, un municipio de servicio a la colectividad, un municipio que defienda lo público, pero que lo mejore y entregue servicios oportunamente, un municipio que capacite a sus funcionarios municipales y que si hay hechos de corrupción sea implacable y juegue el papel que debe jugar. Quito necesita una alcaldesa del pueblo, una alcaldesa sin grillete, una alcaldesa con conocimiento profundo del territorio, pero que también tenga formación en administración pública. Votar de manera útil significa votar por el cambio. Votar de manera útil significa votar por quien tiene un proyecto que prioriza lo social. Votar útilmente significa votar por quien tiene un proyecto de ciudad y entiende que la planificación urbana debe ser participativa. Y el voto útil significa votar por un proyecto de ciudad inclusivo, solidario, participativo, un proyecto de ciudad que garantice derechos, que tenga perspectiva de género, pero además que deje atrás el machismo, el clasismo, el racismo y la xenofobia. Quito es una ciudad plurinacional. Quito es una ciudad que recoge a distintos sectores que han venido aquí y que le contribuyen permanentemente con su trabajo. Muchísimas gracias a Natasha Rojas por este diálogo sobre educación, los candidatos a la alcaldía y la educación. Muchas gracias a ustedes, queridos radioescuchas, que cada jueves están sintonizándonos, están participando de este diálogo por Rompe el Muro, el programa de educación de Radio Voz Andina Internacional. Gracias a Tito Chela, que siempre está en los controles, apoyándonos en los temas técnicos. Soy Alexis Oviedo, les mando un gran abrazo, salud y alegría para todos ustedes y, por supuesto, mucha suerte para Natasha en esta contienda electoral. Un gran abrazo, nos vemos el otro jueves para conversar más de educación. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.